Aprovechando que en Jerez se está celebrando la Feria del Libro de este año 2016, pues vamos a hablar ahora en el programa de un libro, una propuesta que les hacemos en esta jornada de miércoles, o de jueves mejor dicho, a las 8 de la tarde. Se va a presentar en el Obispado el libro de José Antonio Salas, que se llama ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y como se puede entender, pues tiene que ver con Jesús de Nazaret. José Antonio, bienvenido. Hola, muchísimas gracias, Eduardo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento, con muchas ganas de que llegue esta tarde y presentar la segunda edición del libro. Ajá. Para que haya una segunda edición, eso significa que la primera ha ido bastante bien. ¿Te esperaba este resultado o no? Pues sinceramente no. Cuando uno termina un trabajo, está en manos del lector y nunca sabe la repercusión que pueda tener, Eduardo, hasta que evidentemente empieza todo a evolucionar. Yo soy el primer sorprendido que haya calado con tanta fuerza este libro, y sobre todo porque, bueno, hombre, yo sé que este trabajo ofrece datos novedosos, sobre todo la unificación cronológica de estos manuscritos, pero bueno, eso es como todo, ¿no? Nunca se sabe el resultado hasta que no empieza la cosa a funcionar. La primera edición se ha agotado y afortunadamente vamos a comenzar la segunda y en el sitio ideal, ¿no? En el sitio ideal, que es mi tierra, ¿no? Esperemos que esta tarde sea profeta en mi tierra y que haya un buen ambiente para viajar al siglo I. Y además con editorial nueva, ¿no? Sí, nosotros hemos trabajado durante la primera edición con la editorial Gramática Parda. Yo he llegado con ellos a un acuerdo finalmente para adquirir los derechos y he generado mi propia editorial, porque tengo varios proyectos, no solo este libro, sacar la segunda edición, sino varios proyectos que van relacionados con la temática de Jesús de Nazaret y de aquellos personajes tan enigmáticos y que tanto nos fascinan, ¿no? José Antonio, para aquella persona que por cualquier causa no conozca el libro, vamos a recordar, creo que fueron 15 años fueron los que estuviste trabajando exactamente, y sí. ¿Qué has estado haciendo para ver este resultado? Bueno, yo empecé efectivamente hace 15 años. También hay que recordar que yo me dedico a otra actividad profesional y dentro, siempre buscando esos huecos necesarios, ¿no? Sí es cierto que la culpa de todo, entre comillas, digo culpa, la tiene Mateo, porque claro, el Evangelio de Mateo, tuve acceso a uno de los originales, en el cual dejaba entrever una serie de lagunas, ¿no? Por ejemplo, de buena primera aparecían unos personajes tan enigmáticos como los magos de Oriente, y ahí terminaba su historia. Veía que junto con Lucas hablaba del nacimiento y de un tal José que a todo el mundo nos cae fenomenal. Mi nombre es José Antonio, el 19 de marzo, Día del Padre, un bonachón, pero no sabíamos nada de él. Se perdía la pista de María. María aparecía en lo más pronto que teníamos, era la anunciación de Lucas, pero poco más. Y a través de estos manuscritos, pues entonces empecé a interesarme por aquellas lagunas que los evangelios canónicos aprobados en el Concilio de Nicea dejaron pendientes. Viajé en el tiempo, me situé en aquella época y empecé pues a indagar sobre estos manuscritos, que al mismo tiempo, aunque existen actualmente, yo lo que quería evitar eran las copias, ¿verdad? Yo lo que quería irme lo más cercano a los originales para su traducción y que quedara reflejado lo que realmente pasó. Ahora bien, igual que tú eres un periodista del siglo XXI, yo soy un periodista del siglo I. Jamás en todas las conferencias, cuando yo he asistido, es que el libro se llama ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Una pregunta que se le formula al lector. El título no es mío, es una frase de Jesús de Nazaret, que en su día le formuló a los discípulos. Con esto quiero decir que yo pongo en manos del lector todo mi trabajo periodístico y las conclusiones que sea el propio lector que las saque. Bueno, para buscar todo eso, que es un trabajo de investigación bastante difícil y complicado, te habrás tenido que mover por muchos sitios, imagino, ¿no? Sí. Bueno, y aparte por muchos contactos. Lo que ocurre es que no se puede desvelarlo porque fue una cosa personal, pero sí, efectivamente. Y sobre todo, lo más complejo ya no solo es la investigación de la documentación, sino la organización de dicha documentación, porque este trabajo se puede leer de varias formas, o bien novelísticamente, el que lo desee, o bien de investigación. Yo pongo la fuente donde se han extraído todos los documentos y además a pie de página doy explicaciones, aquellas explicaciones de investigación por el cual un lector no lo puede sacar por internet. Entonces, evidentemente la ordenación cronológica, lo que es, porque el libro parte desde los abuelos maternos de Jesús, pues claro, hay una serie de cosas muy curiosas, ¿no? Por ejemplo, la Joaquín y Ana, Santa Ana y San Joaquín, que se celebra el mismo día. Yo tengo una hija de 8 años que se llama Ana, y mi abuela y todo, pues bueno, siempre celebrábamos ese día como día especial,
pero no teníamos noticia de estos personajes, ¿no? En el libro empieza a aparecer su historia. Ahí es donde parte. Jesús no aparece hasta la página 300 aproximadamente, porque quería saber el origen de todo. Entonces comenzamos con los abuelos maternos de Jesús, pasamos por el nacimiento de María, y la curiosidad me llevó a saber qué ocurría con María, con 1 año, con 2, con 3, qué hacía, cómo jugaba, cómo era de niña. Y todo ese periplo de María lo tenemos en el libro. Tenemos la historia completa de María y José, el nacimiento de Jesús, y a partir de ahí pues todas esas lagunas que te comenté anteriormente se ha ido rellenando. Pero claro, la ordenación es muy compleja, Eduardo, porque claro, tienes que colocar todos los manuscritos linealmente, después ordenarlo, lo que es la infancia, lo que es la enseñanza, la muerte, la pasión, muerte y resurrección. Y claro, y quise terminar con algo incluso para mí que era importante, ¿no? ¿Qué pasó con María también, ¿no? Con el final de su vida. Aquí en Jerez tenemos una plaza muy venerada, que es la Plaza de la Asunción. Todo el mundo vamos allí, nos gusta y tal, y el 15 de agosto se celebra la Asunción de María. Pero tenemos noticias sobre este hecho. Difícil, ¿no? Porque los evangelios canónicos no nos hablan de la Asunción de María. Entonces, el final del libro es precisamente cómo ocurrió la dormición. Los cristianos primitivos le llaman dormición o tránsito, y qué ocurrió con la muerte de María, cuando se produjo y cómo fue la asunción a los cielos. Incluso la descripción, perdona, sí, del paraíso, ¿no? Que puede ser una cosa, en este caso simbólica, bonita, pero bueno, que me llenó muchísimo cuando tuve el manuscrito que describía el paraíso. Por todo lo que cuenta José Antonio, has descubierto cosas nuevas que te han sorprendido, entiendo, ¿no? Sí, evidentemente a mí lo que más me ha sorprendido, a diferencia, o sea, ha habido manuscritos que lo he tenido en mi poder, muy curioso. A mí me ha sorprendido la parcela humana de José, lo que prácticamente no conocíamos. Ten en cuenta una cosa, Eduardo, además yo a la gente procuro trasladarla en aquella época. En aquella época la mujer prácticamente pues no contaba para nada, ¿no? En una sinagoga ni siquiera participaban, eran solamente los hombres. ¿Qué ocurre? Imagínate, Eduardo, y te lo pongo a ti como ejemplo, sí, que tú te vas a trabajar a Cafarnaúm, que está a la orilla del mar de Tiberíades, y cuando vuelve te encuentra a tu mujer embarazada. ¿Cuál puede ser tu reacción? Mala. Claro, evidentemente Mateo habla, como evangelio canónico, que bueno, la quiso repudiar, pero prácticamente no desarrolla nada, ¿no? Hay un manuscrito en donde desarrolla la reacción de José ante este hecho, que yo cuando lo terminé, lo leí, lo releí, y a mí personalmente me encantó por su reacción humana, ¿no? La reacción de este personaje, y habrá mucha sorpresa también en este libro, el que lo tenga en su poder, porque aparte de la parcela humana veremos cómo era el día a día de José, ¿no? El hecho de que hoy se presente en el obispado, que es no sé si es un paso más, pero ahora tú nos sacarás de duda, ¿qué significa para ti? Bueno, es importante porque yo en su día, en la primera edición, a través de la primera editorial, lo entregué al vicario del obispado. Han estado 1 año prácticamente con el libro y se ha aceptado. Pues, hombre, es un paso más porque al fin y al cabo se reconoce también la tradición cristiana. Hombre, me explico, la Iglesia existe los evangelios que siguieron el canon, eso fue en el 325, ya ha llovido. Pero este libro es un homenaje a los primeros cristianos. Es decir, todo el mundo se enfoca un poquito el tema de Jesús de Nazaret con la iglesia de las grandes catedrales, del Vaticano, de los grandes lujos. Pues no es así, no es así. O sea, los primeros cristianos sufrieron muchísimo. Persecuciones, muertes, un homenaje a ellos. Entonces existieron unos textos que se escribieron en aquella época, en los primeros cristianos. Este libro es un homenaje a ellos en sí, ¿no? Los que dieron la vida. Y además me llama la atención muchísimo cómo ellos esperaban un Mesías libertador, un Mesías que llegara, expulsara a los romanos y instaurara el reino de los cielos allí, ¿no? En Palestina. Y resulta que este Mesías no, este Mesías muere en la cruz, que era la mayor humillación, ¿no? Con un letrero arriba, ¿no? Ha muerto por ser el rey de los judíos. De acuerdo, pero sin embargo, los que le abandonaron en aquella época se armaron de valor. De tal manera que algo muy importante ocurrió en el año 30, en el mes de Nisan, es decir, marzo o abril, en el sepulcro propiedad de José de Arimatea. Algo muy importante. Esta noche desvelaré científicamente qué ocurrió en aquel sepulcro.
científicamente. Científicamente. Esto no se había dicho nunca, ¿eh? No. Quiero aprovechar la oportunidad esta noche de poderlo, a todos los asistentes, y bueno, poderlo, con los datos científicos, poderlo exponer, ¿no? Al final, es cierto, esto no viene en el libro, es cierto, pero es bueno, siempre me gusta un plus, ¿no? Añadir algo nuevo o novedoso a cualquier conferencia, y creo que puede ser interesante. Para mí, al menos lo es, ¿no? Aunque puede ser también rebatido, pero como es científicamente, mientras que la ciencia no me demuestra lo contrario, yo lo voy a decir. Ajá. ¿Te ha cambiado la vida, tú siendo cristiano, o la forma de ver a Jesús desde que has hecho este trabajo, lo has presentado y tienes más información, por llamarlo así de alguna manera? Sin lugar a duda, igual que he complementado el trabajo del Evangelio canónico, lo ha complementado en mi vida. Yo soy de tradición familiar cristiana. Tú me conoces de Jerez, de muchos años, soy costalero de la Hermandad de la Amargura. Bueno, yo en su día, y de la Defensión también, que es tu hermandad, yo en su día, lo que ocurrió, Eduardo, fue lo siguiente. Lo primero que hice fue estar aproximadamente 2 años meditando, de alguna manera, el separarme de los dogmas católicos. Es decir, si yo tengo que hacer un trabajo de comunicación, yo me podía llevar una serie de sorpresas. Entonces yo tenía que estar preparado, porque podía romper con, digamos, con la educación cristiana que en ese momento tenía. Y sigo teniendo. ¿Qué ocurre? Que este libro es totalmente imparcial. Es decir, que lo tenga en sus manos jamás sabrá cuál es mi tendencia, ¿no? ¿Por qué? Porque el protagonista de este libro es Jesús y el lector. Yo simplemente soy un mero intermediario, un periodista de la época. Entonces a tu pregunta, a mí me ha llenado tanto que si antes amaba por dogma a Jesús, ahora lo amo libremente. Mucho más. Lo tienes claro, ¿no? Muy claro. Un personaje fascinante, ¿no? Y además con la que está cayendo hoy en día, que lo estamos viendo, ¿verdad? Que se le ataca tanto y tal. Un personaje que realmente vino a este mundo a dar una doctrina tan bonita, ¿verdad? Que si todo el mundo siguiéramos sus pasos nos iría mucho mejor, ¿no? Pero claro, es muy complicado cumplir lo que él dijo en su día, ¿no? Ama a tus enemigos, porque si amas a tus amigos, ¿qué recompensa tienes? Es muy complicado seguir a este personaje, pero no hizo daño a nadie, y que sea atacado en el siglo XXI por incluso a niveles incluso políticos, yo me sorprendo, me da lástima, ¿no? Pero para mí es un honor estar hablando de él esta noche, mañana y siempre. Es un personaje fascinante. José Antonio, con esta nueva editorial, que es propia, imagino que empezarás a tener ahora una serie de proyectos. Los que tengan que venir, ¿va a estar relacionado también con Jesús? ¿No tiene nada que ver? Háblanos un poco. Bueno, no tiene nada que ver, y sí, al mismo tiempo. Yo tengo un proyecto en Medullore, un proyecto con una chica que va a empezar a trabajar, es fotógrafa, que tuvo una experiencia enriquecedora en Medullore, y vamos a empezar a trabajar en un proyecto en breve muy interesante. Tengo otro proyecto acerca de la Sábana Santa, una novela histórica. Tengo la historia completa que creo que puede ser muy interesante, porque ha traído mucho morbo, incluso la historia de María Magdalena. Evidentemente todos estos proyectos van relacionados, sí y no, pero van relacionados con la misma materia. Pues claro, en estos 15 años, claro, dirás, joder, si va a tardar otros 15 años escribir otro libro, es una barbaridad, ¿no? En 15 años pues he recabado información también para construir más historia, y lo que sí me gustaría es seguir con la misma temática. Quizá haga alguna novela histórica, pero a mí lo que realmente me motiva es poner al lector manos datos históricos, es decir, que coja un libro que lo vea documentado como este, ¿no? O sea, que lo vea documentado, que con la fuente de información y con todo, ¿no? Y irá relacionado por lo mismo. Ya en breve empiezo un nuevo proyecto con esta nueva editorial, que es propia, como has comentado, y bueno, avanzaremos mes a mes y año a año con una temática enfocada por ahí, ¿no? O sea, renovadas ilusiones de todas, ¿no? Una barbaridad, sí. Es que además me ha enriquecido, bueno, me ha motivado muchísimo, ¿no? Este trabajo, este libro. Cuando lo leo y lo releo, pues más me gusta, ¿no? Incluso, ¿no? Y además hay veces que lo estoy leyendo y digo, joder, el autor, no me doy ni cuenta que soy yo el autor, ¿no? Porque es que te evades, ¿no? Realmente, ya digo que soy un mero intermediario, ¿no? Y es que me encanta, ¿no? A mí me encanta, por ejemplo, leer la descripción que da una comadrona del nacimiento de Jesús. O sea, cómo vino al mundo, ¿no? Es preciosa esa descripción, ¿no? Y no me canso de leerla. Entonces, cuando tú vas leyendo pasaje por pasaje,
sinceramente la motivación es tal que te da fuerza a continuar con proyectos similares. Bueno, pues ya tenemos ganas que sean las 8 de la tarde para estar en esa presentación. Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? El libro de José Antonio Salas, que en el Obispado a las 8 de la tarde se presenta la segunda edición. José Antonio, solo queda agradecerte que hayas estado estos minutos con nosotros. Me ha encantado de nuevo hablar contigo y esperemos pues que siga todo como espera, que es con ese éxito, para que sigan viniendo más ediciones. Eso será buena señal, ¿no? Sí, eso es lo que esperamos, ¿no? Todo está en manos del lector y si hay, digamos, ambiente, perdóname el término coloquial, y resultados, pues evidentemente seguiremos lanzando ediciones, porque el objetivo, además el libro es muy económico, porque el objetivo no es ser millonario con él, sino la difusión del mismo. Enhorabuena desde ya. Muchísimas gracias, Eduardo, un placer. Bueno, pues ya lo saben, otra de las propuestas que les hacemos en este programa. No hay tiempo para más. Uno cuando está a gusto siempre, aunque sea un tópico decirlo, pero es así, uno cuando está a gusto se pasa el tiempo volando. Y bueno, pues nosotros también queremos agradecerle que nos hayan acompañado y mañana habrá más. Hasta ahora.